Es un placer estar aquí en esta institución que es un referente para la palabra, para la reflexión, para la invitación a que la cultura sea el vehículo que nos invita a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos, en el que queremos vivir o en el que nos habría gustado vivir. Y para mí hoy es un placer estar aquí presentando a una escritora, periodista, amiga, compañera, que ha irrumpido de repente en el mundo literario, en este caso con una novela, y de manera absolutamente rutilante. Eva Bajameida, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estás feliz de estar en Canarias porque al final los canaragüis están muy cercanos a tu tierra, ¿no? Yo creo que ya el siguiente paso es empadronarme aquí. Porque vengo más a Canarias, que estoy más aquí que en Madrid. Es un sitio estupendo para estar, ya lo sabes. Y un placer volver aquí. Tenerife más. Bueno, algunos de ustedes y algunas me consta que han tenido oportunidad de leer la novela. Y antes de compartir con ustedes algunos fragmentos del libro, sí que me gustaría posicionar un poco en qué contexto se realiza esta novela. Verán, durante este año van a escuchar muchísimo hablar del Sáhara Occidental. Un conflicto olvidado, que tiene una losa de hormigón encima, mediáticamente, políticamente, donde todos somos cómplices del silencio absoluto sobre la vulneración de derechos humanos de lo que fue una provincia española. Es el expediente territorial más antiguo sobre la Mesa de Naciones Unidas junto con el de Palestina, con una visibilidad mediática diferente, desgraciadamente con el genocidio que estamos viendo en directo en Palestina. Pero sobre todo les decía que este año vamos a ver mucho el Sáhara Occidental representado en los medios porque se cumplen 50 años de la Marcha Verde, de la ocupación ilegal del territorio de la antigua colonia española que llevó a cabo Marruecos con el apoyo de la CIA y con el apoyo de muchas potencias internacionales y que ha dado como efecto la ocupación ilegal durante medio siglo de un territorio donde se ha generado centenares de miles de refugiados y donde hay familias, generaciones o niñas o adolescentes o jóvenes como Baba que no han podido visitar la tierra de sus padres, la tierra de sus abuelos. En ese contexto se publica esta novela, Flores de papel. No vamos a reventar el porqué del título, hay que leérselo. Pero que desde mi punto de vista, y he tenido la ocasión de asistir a algunas de sus presentaciones, como la primera que tuvo lugar en el Ateneo de Madrid, con Alfonso Armada, con Rosalén, con mucha gente que te quiere. Pero Alfonso, que para mí es uno de los reporteros referentes del periodismo español, definía la novela de Baba como la novela del Sáhara. Se ha publicado mucho sobre el conflicto del Sáhara Occidental, hay referencias incluso en la novela La historia prohibida del Sáhara español de Tomás Bárbulo, que desde mi punto de vista refleja muy bien lo que es también la vivencia de un niño español que crece allí y cómo refleja el conflicto. Pero sin duda alguna, me parece que Baba ha acertado al utilizar la narrativa de la novela para reflejar una realidad que a veces, desde el punto de vista más periodístico, desde el punto de vista más histórico, quizás no hemos sido capaces de trasladar a la población. Y digo por qué la novela, desde mi punto de vista, ha sido útil, porque consigue desde la emoción, desde la empatía con los tres personajes fundamentales, que son tres mujeres que componen la novela, situarte en el conflicto histórico, en el conflicto personal, en las distintas realidades de las mujeres saharauis como eje de la resistencia frente a todo lo que estaban pasando en el desierto, en la huida, en el éxodo, y a intentar garantizar la seguridad, la salud y la educación de esas mujeres, se ha convertido, siendo alguna para mí, en la novela, el viaje a través de Aisha, de Naima y de Leila, que ahora nos vas a explicar quiénes son, se ha convertido para mí en una auténtica delicia, ¿no? Porque he leído mucho, he cubierto mucho el Sáhara Occidental y tengo la suerte de conocer a muchos y muchas saharauis como tú, que desde otros puntos de vista, no solo desde el activismo político, hablan del conflicto y de verdad, no es porque vengamos aquí a vender el libro de Baba, pero lleva 5 ediciones por algo, porque está bien escrito, porque es una buena historia y porque también es un golpe en la mesa para reivindicar la justicia con un pueblo que sigue estando olvidado, aparcado en el desierto, desde mi punto de vista, bajo la vergüenza de los distintos gobiernos del Estado español que han intentado aparcar el asunto. Interesa mucho más para el gobierno de España Gaza que el Sáhara Occidental. Interesa mucho más para España hablar de la justicia o de la injusticia frente a la ocupación rusa de Ucrania, la ocupación israelí de Gaza, y no se habla de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. El mismo gobierno hace referencia a esto, pero también pasó con los gobiernos anteriores.
Yo les voy a empezar, antes de empezar a entrevistar a Evao en esta presentación, sí que le quiero compartir algunos de los fragmentos y a partir de ahí vamos a ir dialogando sobre la novela. Hay un capítulo que me parece muy oportuno por el momento actual. 50 años después, pero bueno, sobre todo a partir del 91, con el alto el fuego de la guerra, se pone en marcha un programa que en Canarias conocemos muy bien, que se llama Vacaciones en Paz, donde hay niñas y niños que tienen la oportunidad de ser acogidos por familias canarias, Andalucía, Euskadi y toda España, y que en ese periodo tienen la oportunidad de ir a revisiones médicas, tener unos estándares de vida, etcétera, etcétera, y también un refugio climático frente a la dureza de la hamada argelina, ¿no? Y por eso quería empezar compartiéndoles un fragmento de uno de los capítulos que hace referencia a esos niños que vienen. Uno de esos niños que vino era, y mañana llegan aquí a Canarias. Y Evaba fue una de esas niñas que llegó en esos programas. El vuelo va repleto de niños y niñas que pasarán el verano en España. Vacaciones en paz en Extremadura. En 2 meses volverán al Sáhara, excepto tú, que tendrás que quedarte. Tu corazón y tu cabeza van a 1000. Llevas todo el vuelo dando vueltas a tus pensamientos, haciendo preguntas a las nubes. Se mezclan la expectación con la incertidumbre. Vuelves a Europa, al ruido y a la prisa, a los horarios férreos, a la ropa, las canciones de Tiziano, las playas y las fiestas de jardín. Pero también vuelves a ser una excepción, otra vez. Otra vez la extraña, la que no sabe hablar, la que no conoce a nadie. ¿Cómo será la familia? ¿Seré parte de sus vidas? No importa, piensa. Me vale con un hueco. Ahora sé que soy de arena. Así empieza uno de los capítulos, ya avanzado el libro, en el que Baba, y verán mucho cómo transita la ficción con elementos de su vida propia, habla de distintas realidades del pueblo saharaui. ¿Cómo te marcó a ti ser una de esas niñas que llegan mañana a España y ser acogida? Luego nos remontaremos al origen porque esta es la segunda vez que vuelves a Europa, la primera vez fuera a Italia. ¿Cómo fue para ti y cómo te ha conformado tu visión de la vida ser una niña acogida en España? Bueno, buenas tardes otra vez. Muchísimas gracias por acompañarme, acompañarnos y estar aquí. Gracias a la Fundación Caja Canarias por la invitación. Y bueno, veo muchas caras conocidas de paisanos que viven aquí. Nos acompaña Shekeina, que es una de estas mujeres referentes que podría ser perfectamente la Naima del libro. Así que bueno, muy, muy emocionada. Bueno, yo en el libro intento narrar desde el punto de vista de una niña cómo es esa salida, ¿no? Es verdad que Aisha vive 2 situaciones. Una es la de Italia, que no tiene nada que ver y que luego podríamos profundizar en ella, pero acaba en España, justo ese capítulo que has leído, llega a España y bueno, pues ve cómo hay de pronto un movimiento de solidaridad organizado, donde hay niños que son una especie de embajadores de la causa de su pueblo, y donde hay muchos vínculos de gente con gente que sabe de qué estamos hablando, porque ya viene de un contexto de Italia en el que el Sáhara es un auténtico, es solo desierto. Entonces, de pronto en España ve que hay un tejido social, hay unas organizaciones, hay una intención, hay un posicionamiento y hay una solidaridad que está ahí, ¿no? Yo creo que allí es como en ese momento en el que llega y aterriza en España, ve que España no es Italia. Y yo creo que a mí me marcó mucho el venir con Vacaciones en Paz y el venir a través de estas asociaciones, porque en mi caso, que yo venía de una crisis identitaria, de no saber muy bien quién era, como que me ubicó mucho, porque vienes con un proyecto que es político, con un proyecto que tiene un objetivo político, que es el de acompañar a los hermanos y hermanas saharauis. Y es un proyecto que tiene vínculo y es un proyecto que a mí personalmente como que me ubicó, ¿no? De hecho, Aisha, que a lo largo de toda la novela no sabe ni quién es ni a qué mundo pertenece,
De pronto, después de coger este vuelo y llegar a España, descubre que la diáspora es un hogar, que la diáspora es una especie de jaima que te puede acoger y es un lugar que puede abrazar, ¿no? Y a partir del cual puede empezar a pertenecer. Entonces, bueno, yo creo que no es igual la Aisha que llega perdida a Italia, también con una asociación, pero con otro contexto muy diferente, con una acogida que se hace desde otro lugar, que cuando Aisha ya adulta llega a España y abre los ojos, ¿no?, ante ese movimiento de solidaridad que es crucial y es importante incluso en su conformación de la identidad. Aisha es el alter ego de Baba en la ficción, es una niña de 6 años entonces que llega a Italia acogida por primera vez y en parte está muy basado en tu historia real, es una niña que tiene problemas de salud graves, como muchos de los niños y niñas que tienen celiaquía y otras enfermedades que se descubren solo luego en hospitales y en lugares de mejores medios médicos para identificarlo. Naima es un personaje que está inspirado claramente en tu madre y Leila en tu abuela. Es decir, recordemos, el eje de la novela son 3 mujeres. Me parece muy potente el relato, además, a través de la visión femenina de la resistencia de la mujer saharaui. Pero quiero volver a la Isa de hoy en día, ¿no? Imagínate que... Ahí te están colocando el micro mejor para que no pepee, como decimos en la radio. Imagínate que llega una Isa hoy en día. ¿A qué España, a qué Europa llega una niña de acogida hoy en día? Es decir, tú llegaste en un contexto mucho más amable. Hoy una niña que llega mañana en programa de acogida de vacaciones en paz. ¿A qué contexto? Tú que vienes... Eva viene ahora de Torre Pacheco, ¿no?, que ha sido como el hit de la semana en cuanto a la maquinaria racista y la basura de los grupos racistas en España, intentando exagerar un episodio que obviamente es condenable, pero que no justifica la violencia contra la gente. ¿Crees que una niña que llegue mañana saharaui en programa de vacaciones en paz llega a un país que entiende mejor la acogida de los niños que están en situación de refugio o no? Bueno, yo creo que el contexto en el que yo vine no tiene nada que ver con el actual. También creo que los niños y niñas saharauis venimos con una ventaja, que es llegar a una familia y a un entorno seguro. Bueno, luego siempre hay de todo, ¿no? Hay casos que salen mal, pero normalmente es llegar con una red ya tendida, ¿no?, por delante, y eso es gracias también al trabajo de las asociaciones y de las familias de acogida. Tú y yo hemos cubierto juntos movimientos migratorios, la llegada de esa infancia migrante que llega sola, y yo siempre me he visto como reflejada, pero también me ha ayudado mucho a comprender los privilegios que tenemos los niños saharauis, porque no es lo mismo llegar y estar en un centro de acogida y sufrir todo lo que se sufre, todo lo que conlleva ese ser MENA con esa etiqueta, que por ejemplo llegar y encontrarte pues con una madre española, con una abuela que te prepara la comida, con la tía que te lleva a la piscina, con un entorno que aunque no conoces y aún así es duro y difícil, pero es un entorno que te está esperando, ¿no? Yo creo que eso es una de las características también de Vacaciones en Paz, y que creo que Vacaciones en Paz, y eso nosotros lo hemos hablado con algunas amigas, ¿no?, que se dedican a esto de la infancia migrante, de atender a niños y niñas que llegan solos, es también, por un lado, una enseñanza a la sociedad, ¿no? Porque yo lo que siempre digo es que yo soy quien soy gracias a esa solidaridad y gracias a esa red que te acoge. Yo no habría sido la periodista que soy sin esas familias que me abrieron la puerta de su casa, ¿no? Desde luego la integración, o lo que llaman integración, es mucho más fácil si realmente llegas en estas circunstancias. Pero también, que yo creo, yo el libro he intentado también ahondar en esto. He sido
creo que también soy bastante crítica con las familias de acogida, también con las familias saharauis que nos mandan a un mundo que no conocemos, pero que luego llega a una edad y te empiezan a reclamar como mujeres saharauis. Entonces, toda esa serie de conflictos yo sí que he intentado reflejarlo a través de Aisha. Y los primeros capítulos de Aisha, que a mí me costó muchísimo escribir y que son muy duros, creo, están escritos desde la perspectiva de una niña que es arrancada del regazo de su madre. Y yo con eso es un ejercicio en el que a mí me ha ayudado mucho a volver y a comprender mi pasado, pero también creo que es un ejercicio que ayuda mucho a las familias que acogen y a las familias saharauis que dejan a sus hijos marchar, intentar empatizar con ese dolor de un niño, ¿no? Ese trauma en el que muchas veces no nos fijamos y no volvemos a revisar, ¿no? Simplemente nos mandan y lo más importante, como dicen los saharauis, no es el tiempo que estemos fuera, sino el resultado, ¿no? Que estudiemos, que nos portemos bien, pero sin embargo venimos con un trauma de separación de nuestros padres, de nuestra cultura, de nuestra familia, pues muy complicado y que crecemos pues en una lucha identitaria muy, muy compleja y que yo intento reflejar a través de ella. He sido testigo en otras presentaciones de como muchas chicas saharauis que han pasado por el mismo tránsito por el que ha pasado Aisha, el personaje de ficción o Baba, le daban las gracias por reflejar esa cicatriz que genera también el desarraigo, el salir de tu familia biológica, estar un tiempo acogido. Con toda la mejor intención, las familias de acogida hacen todo su proyecto educativo y de afectos para tratarte, no siempre funciona. Pero quiero ir al momento de Italia, ¿no? No queremos despedazar mucho el argumentario de la novela para que no se la haya leído, pero imaginen una niña de 6 años, enferma, que no sabe muy bien qué le pasa, que llega a una familia pija de Roma, que con todo el cariño presenta un proyecto de acogimiento, etcétera, etcétera. Pero esa niña va creciendo, va a los mejores colegios en Roma, va teniendo supuestamente las mejores circunstancias para tener una acogida digna, pero la niña tiene una vida propia, ¿no? Aisha tiene una vida propia, un sentimiento de desarraigo, echar de menos el olor del desierto. Este libro, si lo sacuden, hay mucha arena, destila, ¿no? Echar de menos el desierto. ¿Cómo te fue construir la baba real a través de Aisha, construir ese desapego, ese desarraigo que genera salir tan pequeña? Porque en el libro, los primeros capítulos son muy duros, como esa niña recibe racismo en los colegios de Italia, como esa niña quiere volver a oler la melfa de su madre en Tinduf. Me imagino que para ti ha sido un ejercicio casi terapéutico, ¿no? Totalmente, o sea, yo creo que yo soy otra persona cuando el día que entregué el libro, porque no solo, o sea, porque, vamos, en la literatura he encontrado un refugio que jamás pensé que podía aliviar tanto dolor, que podía servir para sanar, para cicatrizar pues estas heridas, para reparar, para hacer un ejercicio de memoria. Ahora hablamos mucho, estamos hablando de Aisha, pero también reconectar y conocer la historia de Naima, de mi madre, aunque está ficcional, ponerme en la piel de mi abuela, comprender cómo vivió todo aquello, encontrarme con que ella también ha sufrido ese desarraigo. Ella también fue una niña arrancada de regazo de su madre y casada con un hombre que no conocía, cómo se ha ido viniendo de Mauritania, de unas de esas tribus minoritarias, cómo ha ido rehaciendo su vida con una sociedad y un pueblo que ella llama maldito, condenada al éxodo, a la guerra, al exilio, al refugio. O sea, para mí ha sido... he tardado muchísimo en escribir el libro, he tardado 5 años, he querido respetar mucho mis silencios. Es verdad que hubo un primer impulso en el que yo empecé a escribir, que fue después de la terapia, que me quedé en el paro después de 2 años en Radio Nacional. Y bueno, pues la psicóloga me dijo, pues sí, dice, por mí yo te veo bien, pero si te gusta escribir, escríbete tu propia historia. Entonces, cuando
llega después la oferta de Península de hacer un libro sobre el Sahara. Yo ya tenía cosas escritas que había escrito a fuego lento, mirándome prácticamente al espejo, en un intento de contarme a mí misma todo lo que había vivido. Y lo más, y el regalo creo que más bonito que me ha dado la literatura y ese espacio que tiene y esa magia y esa capacidad que tiene escribir, que no lo tenemos en el periodismo, es esas pausas, esos silencios. He ido retomando porque había un compromiso con una editorial que había que entregar un libro y tenía una persona a mi lado, Álvaro, trabajándolo conmigo, pero ha sido un proceso en el que he podido he podido sanear mucho y entonces, porque luego, para mí lo más importante, creo, mi construcción identitaria ha sido comprender que no soy yo, que esto es una cuestión que va más allá de mi propia historia, ¿no? Entonces, reconectar con esa Naima y con esa Neida y contar también la historia desde su punto de vista, como ellas lo han vivido, pues yo creo que a mí me ha hecho comprender quiénes somos las mujeres saharauis con todo nuestro contexto, nuestro bagaje, nuestras dificultades, porque incluso pues mi generación podría reprochar muchísimo a las mujeres que nos precedieron, ¿no? Porque han antepuesto otros derechos, otras libertades, han puesto lo colectivo por encima de todo. Sin embargo, a mí pues escribir esa novela me ha ayudado mucho a coger de la mano a mi madre, a mi abuela, y a mirarlas. Ahora las veo pues con otros ojos y desde otro punto de vista, y creo que eso es un regalo que me ha dado escribir. Me consta además que ha sido un ejercicio interesante, sanador también, las conversaciones largas con tu abuela, con tu madre, con tu familia, para reconstruir todos los elementos de la memoria del pueblo saharaui que están reflejados en la novela. Y hay un episodio para mí que refleja también la parte quizás más olvidada del sufrimiento de los saharauis, que es la guerra. Una guerra que se ha retomado, sigue habiendo intercambio de ataques en lo que es la frontera, en el muro entre el Sáhara Occidental ocupado y lo que son los territorios liberados y parte de la frontera con Mauritania, parte de la zona con Argelia. Pero hay un momento, un episodio histórico en la historia del pueblo saharaui que, desde mi punto de vista, Baba consigue recrear con una calidad literaria tremenda. Yo la conozco como periodista, es una excelente reportera, sé cómo escribe, sé cómo narra en la televisión y en la radio, pero a mí me ha sorprendido muy gratamente el esfuerzo literario y la calidad, ¿no? Y hay un capítulo en el que recrea ese bombardeo clave, ¿no? Dice así: una tarde el desierto se vuelve rojo. Un avión escupe fuego, otro vomita sobre las pequeñas jaimas indefensas bajo los buitres que acechan. El sol, del 18 de febrero de 1976, es testigo del horror que se ceba en el campamento de refugiados de Undraiga. Una gota de esas llamas puede abrasar todo el cuerpo. Gritos y llantos, el cielo descarga graznidos de metal. Carne y huesos desperdigados sobre la arena. Cabezas sin dueño, jaimas ardiendo, piernas huérfanas, manos abandonadas, gargantas asfixiadas, niños despavoridos, sangre, carbón, sudor, humo, lágrimas y miedo, más fuego, otra bomba, más gritos, más sangre, más miedo, el chirrido de la muerte, el día de juicio al final, Allahu Akbar. Yo lo he leído muchas veces y me sigue removiendo porque esto lo has reconstruido con el testimonio de los tuyos. ¿Qué te supuso volver a poner blanco sobre negro lo que es ese episodio y esa parte de la violencia que sigue sufriendo el pueblo saharaui? Pues mira, justo este capítulo yo lo empecé a escribir un verano que dije, bueno, había estado 3 veces en Ucrania, tenía muchísimos días que librar y había traído a mi madre a España y dije, bueno, pues voy a intentar dedicarle tiempo al libro, ¿no? Pero para mí lo contextualizo porque, claro, yo sabía que los saharauis habían sufrido bombardeos de napalm y fósforo blanco,
pero en mi familia jamás se había personalizado tanto la guerra. Y además me lo fue entrevista a mi madre cuando yo sé lo que es la guerra. O sea, yo acababa de vivir la guerra de Ucrania, acababa de ver cómo era ese sonido de las bombas, cómo es cuando tú ver cómo las personas lo pierden todo de la noche a la mañana. Veníamos de que además fue el primer año de la guerra de Ucrania, en el que habíamos estado en contacto con ese olor, ¿no? Y con esa imagen, esa crueldad que supone una guerra. Entonces, claro, yo de pronto tenía a mi madre enfrente, estamos pues haciendo té y poco a poco pues yo le preguntaba hasta que llegamos a ese episodio y claro, me lo cuenta yo ya adulta sabiendo lo que es la guerra. Entonces para mí era como, fue de las cosas más impactantes cuando intentamos reconstruirlo. Es verdad que luego mi familia no entiende por qué tengo que hablar de ellos. Eso es algo que los saharauis que están aquí lo comprenderán porque no somos de personalizar. La guerra somos todos, el conflicto somos todos. Tampoco es una sociedad que a mí en mi casa nunca se ha removido ese dolor, nunca se ha hablado como víctimas, nunca me han contado. Son mujeres que siempre han intentado mirar hacia adelante y que vivimos en un contexto donde la supervivencia día a día en los campos de refugiados es lo más importante y hay que salir adelante, ¿no? Entonces no hay que mirar atrás. Pero claro, y me ha costado mucho que hablase, pero cuando ya mi madre ha empezado a hablar y luego también volví a los campamentos, hablé con mis tías, tenía conversaciones grabadas con mi abuela, luego en los últimos años ella sufrió un ictus, dejó de hablar y solo habla con la lengua de signo. Y entonces pues ella pues asentía, ¿no? Decía pues intentamos hacer como esa reconstrucción de forma colectiva con todas mis tías. Y para mí pues creo que ha sido una de las cosas más impactantes de escuchar, sobre todo cuando eres periodista, cuando vives en este país y cuando ves cómo hay capítulos en los que se ha intentado borrar la historia de este pueblo, porque de los bombardeos de napalm y fósforo blanco no se habla en las aulas y en las escuelas de este país. Sí, de hecho, cuando cubrimos la guerra de Siria era muy significativo cuando el régimen bombardeaba con napalm y fósforo blanco a poblaciones como Yarmouk, a los palestinos a las afueras de Damasco, y yo sabía lo que era el fósforo blanco y el napalm por lo que había pasado en el Sáhara, ¿no? Sin embargo, efectivamente hay un silencio. Algunas preguntas. ¿En cuánto estás inspirado en tu abuela para ser periodista? Es decir, tu abuela, en este caso es Leila en la ficción, una mujer apegada a la radio, una nómada que va por el desierto, que lleva a su rebaño, que se alimenta, pero también es curiosa. Y va siguiendo un poco la ruta de las estrellas, la ruta de las arenas para ir conociendo poblaciones, gentes y tal. ¿Cuánto de la curiosidad de tu abuela te ha convertido a ti en una periodista y escritora? Es que los nómadas son una especie de periodistas porque son gente que pregunta, que necesitan estar informados, porque necesitan moverse y saber dónde hay pastos, qué ha ocurrido en otros territorios, si se pueden mudar para poder moverse, dónde se está mejor. Entonces al final son gente muy informada. De hecho hay una parte de Leila en el que cuando llega a la colonia a España, esa vida sedentaria, una de las cosas que más extraña es la información, porque de pronto se encuentra encerrada en una casa, en esas paredes de hormigón, y tanto reflejar mucho ese choque que supone para Leila vivir en una vida sedentaria. Y una de las cosas es precisamente la falta de información, porque ella, mientras era nómada, que se había separado de su familia, recibía información. Si pasaba alguien, le preguntaba por si habían visto a los suyos, por cómo iban las cosas en esos wadis que ella
dejó atrás. Sin embargo, en la vida sedentaria deja de recibir esa información. Y luego, claro, luego la imagen que yo tengo de mi abuelo que ya falleció es de un hombre pegado a la radio. Y cuando yo también decido trabajar, ser periodista, yo decido empezar en la radio, aunque bueno, luego la vida me ha llevado a digital y a escribir, pero yo empecé en Radio Nacional porque yo incluso quería acompañar a mis abuelos en su vida nómada. Yo recuerdo a mi abuelo escuchando Radio del Exterior de España, Radio France Internacional, la BBC, era un hombre como muy informado y con una radio que es un medio barato, ligero, que se puede transportar en camellos y puede ser tan nómada como los propios nómadas, ¿no? Entonces yo creo que, y luego hay otro elemento que para mí ha sido muy importante, que me ha marcado mucho, que es cuando creces, cuando te das cuenta del silencio que hay sobre el Sáhara, o que ahora no soy una periodista que habla del Sáhara, pero porque ha sido una decisión mía, cuando he estudiado, he comprendido, cuando estoy muy implicada, estoy en Reporteros Sin Fronteras, creo enormemente en esa profesión y desgraciadamente no soy capaz de vincularme emocionalmente con el Sáhara. Me emociona, me toca, y pues prefiero recurrir a hacer un libro o otras cosas, otros proyectos, pero no desde el periodismo. Pero es verdad que yo quiero ser periodista también cuando veo lo que ocurre de Mizig y cómo se cuenta, cuando pues yo todavía estudiaba la huelga de hambre de Aminata Haidar, pues yo veía cosas y veía que la gente tampoco sabía. Y cuando he tenido que contar mi historia una y otra vez, y muchas veces en un bar coger una servilleta y hacer un mapa del Sahara intentando explicar. En un bar, en una excursión del instituto o a cualquier administración a la que llegas, ¿no? Porque al final, pues, la gente nos pone... O sea, mis amigos siempre bromean cuando me presentan a alguien. Hola, soy Baba y soy saharaui, ¿no? O sea, eso va con todos nosotros. Sí, vale, mejor así. Pues entonces es allí cuando cuando quiero ser periodista. Bueno, acabamos de describir, vamos muy rápido, el libro es muy potente, pero el libro tiene vida propia. El libro ha inspirado, por ejemplo, a Mario Vega, el director de Una Hora Menos, una productora canaria, para construir una obra de teatro que se acaba de estrenar, que se llama Sáhara, la barca del desierto, y donde uno de las escenas es precisamente la huida del pueblo saharaui con una camella, ya la verán, no sé cuándo viene a Tenerife, pero creo que es septiembre. Está por aquí Valentín. ¿Y qué te ha parecido? Bueno, está por aquí Valentín Rodríguez, que es también una parte fundamental de Una Hora Menos. ¿Qué te ha parecido que el libro haya tomado ese vuelo y que tu historia, la historia literaria del libro, la historia en la que tú militas, haya sido la inspiración de proyectos como este de teatro? O, por ejemplo, el documental que se está haciendo sobre Aminata Haidar, y donde también es una referencia a lo que tú has escrito, lo que tú militas. Yo creo que la literatura tiene un poder impresionante que yo no conocía. Soy lectora, pero no sabía que todo el tiempo que yo le he dedicado, que todo el tiempo que he intentado, pues me he obsesionado un poquito con el libro, me ha costado mucho entregarlo. Quería que fuese perfecto porque además tenía como los saharauis siempre tenemos esa mochila de tiene que estar bien porque habla del Sáhara. Me sentía como súper responsable de intentar reflejarlo todo bien, que fuese documentado y que sirviese. Y yo cuando lo entregué creía que se había acabado mi implicación con el libro. Yo dije, venga, check, otro proyecto menos, ¿no? Pero está siendo súper bonito la acogida que ha tenido desde la primera presentación, en la prensa también.
Ha tenido muchísima difusión, estoy recibiendo un feedback por parte de los lectores y mensajes súper bonitos sobre el libro, sobre lo que ha supuesto. Está sirviendo también a las asociaciones. El otro día me decían en Bilbao que el ayuntamiento pues tiene varios ejemplares para las familias de acogida que acogen a estos niños en verano. Me estoy encontrando con muchas jóvenes saharauis que también se sienten reflejadas en el libro. Entonces, bueno, pues yo creo que la literatura tiene un poder por algo, ¿no? Y a mí me hablaban de ese poder y yo, pues hay libros que te cambian la vida, ¿no? Y que te ayudan a comprender cosas. Y a mí si este libro sirve, pues es que no puedo estar más feliz, ¿no? Porque durante mucho tiempo, además, los míos me han reclamado hablar del Sáhara. No entendían por qué iba a cubrir otros conflictos y nunca hablaba del mío. Y yo creo que aquí pues intento explicarlo, ¿no? Y sobre todo, yo creo que aunque yo recurra a mi historia, porque es como una forma también honesta de contar una realidad que yo conozco, hablo de las mujeres de mi vida, pero porque es la realidad que yo conozco del Sáhara, es lo más cercano que tengo, pero yo creo que realmente habla de cualquier mujer saharaui, de cualquiera de las tres generaciones. E intento que se refleje esa voz y que se escuche, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy feliz. Hemos hecho más de 30 presentaciones. No sé, el otro día me pidieron contarlas. 5 ediciones. Yo no soy una escritora, soy periodista, no soy escritora. Después de 5 ediciones, pero ya eres escritora. Pero ojalá sirva y yo pues estoy descubriendo también ese poder que puede llegar a tener un libro. Y creo que está teniendo la misma acogida con los lectores, que es que refleja mi mismo proceso de escritura. Cada persona pues en su propio espacio, cuando puede. Ahora en verano estoy viendo como hay un repunte de lectura, parece que tenemos más tiempo para leer. Y cada persona pues elige su mujer saharaui favorita y está siendo muy bonito el feedback. Es muy interesante, claro, una reportera, una periodista que se sitúa en el ámbito de la ficción, de la novela. Hablamos del teatro con La barca del desierto, no era menos, hablamos de documentales, pero vamos un poco de nuevo a las preguntas un poco antipáticas. Tú como reportera estás cubriendo la guerra de Ucrania en el momento de la invasión rusa a gran escala, en febrero del 22, y en ese momento se hace pública la carta que el presidente español Pedro Sánchez envía a Mohamed VI entregando el Sáhara por encima de cualquier acuerdo parlamentario, sin consenso, etcétera, etcétera. ¿Qué pensaste en ese momento y en cuánto eso te impulsó a escribir definitivamente el libro? Pues lo primero que pensé era que era un bulo. O sea, es que yo me acuerdo que estaba en un hotel de Odessa entregando la crónica del día siguiente y me el primero en decírmelo fue Guillaume Bontús de Radio Nacional. Oye, esa carta, veo que hay erratas y digo, eso es un bulo, eso no es verdad. Esto es un bulo y eso es lo que pensé durante pues casi una hora hasta que se confirmó, empezó todo el revuelo. Sentí mucha decepción porque yo creía que Ucrania, por eso es que soy una persona muy idealista y a la vez y muy inocente. Yo estaba convencida de que Ucrania nos iba a ayudar a explicar muchos conceptos. País invadido, el invasor, conceptos como la ocupación de un territorio, la autodeterminación de los pueblos, como una serie de cosas que yo creía que nos iba a ayudar a comprender y a poder llevar lo ocurrido en Ucrania a otros contextos. Incluso a nivel mediático, creo que es una reflexión que hemos hecho mucho y que nos hemos debatido muchísimo entre los compañeros de prensa, donde Ucrania fue un ejemplo de que cuando se quiere se puede.
Yo me acuerdo que una de las primeras llamadas ese 24 de febrero fue a CEA, a Paloma, una abogada, y lo primero que hablamos es qué va a pasar con los refugiados. Bueno, pues ese tema se solucionó, creo que fueron 5 días. Se tomaron medidas, los medios apostaron por contar esa realidad y eso generó un conocimiento, una empatía. De pronto nosotros que solemos pelear por cada cobertura, que hay que explicarle a nuestros jefes por qué tenemos que ir a Somalia, por qué hay que ir a Túnez, por qué tenemos que hacer determinados conflictos y contarlos, de pronto Ucrania es que te pedían que fueras. Y había un montón de equipos, había un despliegue. Entonces yo creía que nos iba a ayudar a contar muchas cosas y nos iba sobre todo, a servir de modelo de cómo se hacen las cosas bien. Tú escuchabas a Sánchez y decías, madre mía, ¿qué implicación está teniendo España? Entonces a mí me cae como un jarro de agua fría cuando... Y allí creo que fue cuando realmente... me di cuenta de lo hipócrita que puede llegar a ser el mundo, me desilusioné muchísimo con la política de este país. Dejé de creerme o sea, desde entonces es que me está costando muchísimo seguir un pleno. Es que y soy periodista y os lo juro que me informo y que leo, pero me cuesta muchísimo escucharles. Me cuesta mucho porque creo que el Sáhara ha demostrado la hipocresía y el doble rasero de un gobierno, incluso un gobierno progresista y de izquierdas, y que estaba gobernando con Podemos. Yo creía que el Sáhara iba a romper esa coalición de gobierno, y sin embargo no. Entonces luego llega Gaza, llega Palestina, reconocemos al Estado palestino, que está genial, que está muy bien, pero que seguimos sin haber contado qué pasó, por qué ese gobierno toma esa decisión. Y allí es donde también, y es un reproche y una autocrítica que hago a los medios de comunicación, ¿dónde están los periodistas de investigación de este país? Todavía no sabemos por qué Pedro Sánchez ha tomado esta decisión de una forma unilateral, sin dar explicaciones a nadie, sin contar con la Cámara, y todavía todos los partidos políticos le siguen reclamando esas explicaciones que nunca ha dado. De hecho, hay un coqueteo con el status quo, ¿no? Sí, bueno, esto ya no va a cambiar. Y, por ejemplo, el gobierno de Canarias está coqueteando con acuerdos constantes con Marruecos, jornadas con Marruecos, etcétera, etcétera. El gobierno de Andalucía es de manera habitual. Pero quiero saber, desde tu punto de vista, qué pasa con los periodistas. Es decir, políticamente tú y yo podemos contar lo que pasa y cada uno que cuente su versión de manera más o menos cobarde, porque, por ejemplo, cuando se le pide a José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Ángel Moratino, etcétera, etcétera, que expliquen por qué apoyan ahora la marroquinidad del Sáhara, que es respetable su opinión, que la expliquen públicamente, no se ofrecen a ello. Pero periodísticamente, ¿en qué estamos fallando? Es decir, ¿por qué vamos tantos enviados especiales a Israel para informar sobre la ocupación de Gaza, de los asesinatos de Gaza? ¿Y por qué no intentamos entrar en el Sáhara? Evidentemente, Marruecos no quiere que entremos al Sáhara, es habitual la expulsión de periodistas. Algunos hemos sido expulsados varias veces, tenemos algún récord al respecto. Pero, ¿por qué crees? ¿Es simplemente una cuestión de mala praxis periodística? ¿Los intereses marroquíes se imponen? ¿Los intereses económicos españoles en Marruecos se imponen? ¿Por qué crees que está el oso de hormigón sobre la realidad del Sáhara? Porque yo creo que cuando el poder no se somete a la fiscalización de la prensa, el periodismo le está fallando a la ciudadanía. Y creo que en ese sentido estamos fallando. O sea, estamos fallando sobre una cuestión que sí interesa. Porque una de las primeras cosas que te dicen cuando cuando compartimos esa pregunta con otros colegas periodistas, es que ya se ha contado todo del Sáhara. Pues ¿para qué vamos a ir ahora? ¿Para qué? Si ya se ha contado, si eso no es noticia, pero no, porque nos están marcando la agenda mediática, la están marcando los políticos. Y esa es una realidad que sufre el periodismo de este país. Y sobre todo el periodismo incómodo, ¿no?
se encuentra con muchas barreras, se encuentra con que no hay una apuesta, no hay una apuesta por el contexto. O sea, yo ahora lo acabo de vivir en Torre, pasa con el Sahara y pasa con otras cosas. A ver, pues como en todo, hay muy buenos periodistas y hay malos periodistas, y los medios pues son los que son. Pero es cierto que dices, falta el contexto, falta explicar. O sea, cuando España reconoce al Estado palestino, ¿por qué no intentamos explicar qué pasó con el Sáhara? ¿Por qué no intentamos explicar por qué con el Sáhara esto no se puede hacer? Cuando Pedro Sánchez toma esa postura, ¿por qué no intentamos hacer un recordatorio de cómo se han ido haciendo las cosas dentro del Partido Socialista con respecto? Es que no contextualizamos, no contextualizamos. Entonces, pues es como cuando vino lo de Brahim Ghali, que bueno, pues parecía que no, que venía, no, es un señor que fue policía, que cotizó a la Seguridad Social y que tiene nacionalidad española. Y bueno, pues, pero no contextualizamos. Yo creo que en el caso ¿Cómo consiguió que Pedro Sánchez se cargara a la ministra de Exteriores porque viniera un español a curarse de COVID a España, por ejemplo? Pero a mí lo que más me desilusiona es el papel de los medios con respecto a esto. El papel de los medios. ¿Dónde está la prensa con respecto a este tema? Bueno, hablaremos un poquito en noviembre, que se cumplen 50 años, y haremos reportajes al respecto, pero tampoco profundizaremos mucho, no vaya a ser que molestemos al poder. Yo podría hacerle muchas preguntas a Baba, el diálogo está siendo muy interesante, pero sí que queremos darles unos minutitos para hacer algunas preguntas, reflexiones, recuperar el hilo del libro, la inspiración del libro. El libro es muy inspirador también para las familias de acogida, para la gente que se interesa por el Sáhara, para conceptos como el desarraigo, etcétera, etcétera. Así que vamos, si quieren pidiendo la palabra y les vamos dando el turno de palabra. Sé que por aquí ¿necesitamos otro micro o pasamos el de Baba? Vale. Buenas tardes a todas. Bienvenida, Pepe. Pepe es una niña muy inteligente, muy inquieta desde sus principios, que yo la conocí cuando estaba estudiando. Y además ella, cuando se graduó, lo primero que ha hecho un documental que ha llegado a todo el mundo. Así que eres una crack y sigues siendo. Felicidades por lo mucho que has conseguido en poco tiempo. Es importante escribir un libro sobre el Sáhara. Mal escrito es importante y buen escrito no hay palabras. Así que felicidades, es verdad. Sobre todo dedicado a las mujeres, que es importante. Las mujeres no somos visibles. No somos visibles porque, como hubieras contado antes, es una realidad. Nosotros no sabemos quejarnos, el pueblo saharaui no se queja. Si nos hubiéramos quejado, no hubieran sido. Yo el otro día estaba dando una orientación a una mujer que tuvo un problema serio con sus hijas retenidas, por un problema de una relación, y ella no sabe, ella no puede dormir, pero no se lo puede comentar a su psicóloga. No puede decir estoy mal, no puede decirle al médico estoy mal, porque está acostumbrada a enseñar a los demás lo fuerte que somos. Y no somos fuertes, somos seres humanos y tenemos nuestras debilidades también. Y demostrarlo no es una debilidad, pero es un fallo que tenemos. Siempre vamos adelante, hay cosas más importantes. Yo no me voy a quejar si se muere una, llevando a la familia, llevando toda la responsabilidad, y más nuestras abuelas, y más nuestras madres. Y las mujeres saharauis son conocidas por su valentía, por su consistencia, la resistencia, y el siempre sublevarse sobre cualquier situación, por muy dura que sea. Eso lo tenemos en experiencia con nuestras madres, lo que nos han enseñado, pero también tenemos que saber ser autocríticas con nosotras mismas y saber que el pueblo saharaui sufre. El pueblo saharaui lleva más de 50 años en un desierto árido y no nos pasamos el día llorando. Estoy en el campamento, he venido del campamento, no pasa nada. No, he venido a un campamento que es injusto que estemos ahí. Es injusto que nos hagan esto. Es injusto que el gobierno español sea así. Es injusto que Clavijo, cuando encuentra a Mohamed VI, se vuelve marroquí. Es que tiene una facilidad de volver todos caimanes que parece que es injusto. Todo eso todo lo que
Todo lo que estamos sufriendo el pueblo saharaui es a causa de los intereses que tienen con Marruecos. No tiene intereses en Marruecos, de Marruecos, los tiene intereses de lo que recursos saharauis. Nuestros recursos naturales son nuestra cruz, como la cruz de toda África. Y eso no voy a alargarme mucho, solo quiero felicitarte por el libro. Mi crítica te va a llegar pronto, como mucho date una semana, 10 días, así que el libro lo cojo hoy, lo termino. Sabes que me gusta leer y que me gusta que hayas escrito, porque me ha llegado la buena crítica. Estuve en Marina Leda con las compañeras y me han llegado la mejor crítica de los libros. Han dicho, papá, ha hecho un gran libro, así que felicidades, es nuestro libro, nos sentimos todas orgullosas de ti, y así que para adelante, para atrás nada. Muchas gracias, Sukeina. Y respecto a lo que decías de las mujeres saharauis, hay una frase en el libro que me preguntan mucho por ella, que es una hija del desierto nunca muestra sus sentimientos, ni siquiera a su marido, ¿no? Intento reflejar esa coraza, ¿no?, de las mujeres saharauis a través de Leila. Y es así. Hay una pregunta también al fondo, a ver si puedes acercar el micrófono, por favor. También el tema de los recursos, ¿no? Clave, absolutamente. El fosfato, la pesca. Muchas gracias, Bab. Es un honor estar aquí con vosotros y contigo especialmente. Yo muchas veces pienso de que siempre hemos estado leyendo y sabiendo nuestra historia, la historia del pueblo saharaui, a través de escritores y autores extranjeros. Para nosotros es un orgullo tener una joven que escribe su propia historia, la historia del pueblo saharaui. Mi pregunta es, ¿cuál fue el punto exacto que te empujó a escribir sobre nuestra historia, sobre la historia de la mujer saharaui? Muchas gracias. Y es un honor también recalcar de que tenemos una generación que está escribiendo la historia del pueblo saharaui. Siempre hemos estado leyendo a través de escritores extranjeros. Pues antes comentamos un poquito que, bueno, yo tenía cosas escritas así, pero para mí, y el punto clave fue cuando el 13 de noviembre del 2020 se rompe el alto el fuego. Entonces yo escribo un artículo en el que, un ensayo en primera persona para la revista 5W, en el que, bueno, pues me disculpo con los lectores y para poder escribir un ensayo, para poder escribir un texto en primera persona, e intento y hago un resumen de toda la historia del Sahara y cómo vivimos los saharauis la ruptura de los acuerdos de paz y la vuelta a la guerra. Y ese artículo lo leyó el director de una editorial que es Península, y entonces me acuerdo que yo estaba, bueno, estábamos todos revueltos sin saber muy bien qué hacer. Yo era como, pues al igual que vosotros, ¿qué podemos hacer desde aquí? Y me acuerdo que estaba en Sevilla, que me pidieron presentar una cosa del Sáhara, y de pronto cuando leo el email de Uriol, digo, es que eso es lo que yo tengo que hacer y eso es lo que yo puedo aportar. Y vamos, es que le contesté, me acuerdo, estaba tomándome un café y en la misma plaza, es que le contesté y le dije, cuenta con ello, nos reunimos creo que era un viernes, pues nos reunimos el lunes. Y me puse a ello. O sea, yo creo que eso fue muy decisivo. También porque escribir, yo tardo mucho en escribir, tenía muchas cosas escritas, pero no me atrevía. Pero es verdad que cuando ya tienes un contrato sobre la mesa, alguien que te empuja y que te obliga y que te pone fechas y tal, me ha ayudado mucho a que el proyecto salga adelante. Y también he estado muy bien acompañada por parte de la editorial. He tenido a mi lado a Álvaro, una persona maravillosa que me ha ayudado en todo momento, y eso yo creo que lo ha hecho posible. Más preguntas. ¿Se animan? ¿Por aquí? ¿Sí? ¿Por qué cree que se ha tardado tanto en escribir su historia
Y desde mi desconocimiento, si desde el lado de Marruecos sí que se ha contado la historia, obviamente desde su punto de vista. Yo creo que es verdad que nuestra historia la han contado hombres, hombres blancos, y eso es una realidad, pero porque también nosotros venimos de una cultura oral. Los saharauis no somos de escribir, o sea, los camellos no se transportaban libros, pesan mucho, pero sí se recita poesía con el té. Entonces somos un pueblo de cultura oral en el que se ha ido transmitiendo nuestra cultura y nuestra historia a través de la poesía, de generación en generación. Hay grandes poetisas saharauis. A mí Zahra al-Hasanawi, por ejemplo, es una mujer que me ha inspirado mucho incluso a la hora de escribir. Pero sí que creo que no había esa novela escrita por una mujer saharaui, sobre todo la ficción. Creo que los saharauis nunca habíamos recurrido a la ficción, porque no me atrevo a decir que es la primera novela, o sea, es que no, ese no es el titular, creo. Ha habido intentos de mujeres que han intentado contar nuestra historia. Es verdad que está haciendo más ruido, está llegando a más sitios, y quizás pues hay un elemento que es la ficción, que nosotros nunca hemos querido recurrir a esa ficción, a novelar nuestra historia. Siempre hemos sido en 1975 la Marcha Verde llega a Marruecos, ocupa. Entonces de pronto pues es otra forma de poder contar. Y luego por la parte de Marruecos, obviamente, o sea, es un conflicto y hay muchísima propaganda. El Estado marroquí intenta contar la historia desde su punto de vista. El tema del Sáhara es un tema tabú del que no se habla, junto con el Islam y el rey. Son los tres temas intocables y que no se mencionan en Marruecos. Y bueno, pues ellos también están construyendo la historia desde su propio punto de vista. Por eso es muy importante que los saharauis contemos nuestra historia. ¿Por aquí? Sí. Está haciendo deporte aquí esta mujer con el micrófono. Bueno, yo quería preguntarte, porque eres joven, tienes un montón de experiencia, has estado en conflictos en toda Europa, en muchos lugares, ¿no? Vas a los campamentos. ¿Cómo encuentras a la gente de los campamentos, a la gente joven, después de tanto tiempo, tantos años, casi 50 años ya del tema, ¿no? ¿Cómo se mantiene esa realidad? Tú llegas con otra visión, otra experiencia de la vida, llegas allí, ¿cómo te encuentras el tema allí? ¿Cómo puedes sobrevivir así? ¿Qué piensa la gente joven allí? Porque yo me imagino que los demás ya estarán acostumbrados a tanto tiempo, ¿no? Pero, ¿y los otros, los que vienen empujando atrás? Pues te agradezco mucho la pregunta, porque yo cada vez que vuelvo de los campamentos, bueno, los que han estado y vuelven conocen bien ese sentimiento de depresión, ¿no? De volver y que ellos se queden, ¿no? Pero a mí lo que más me duele es precisamente la gente joven. Es la parte que más me... Porque es un lugar prestado, y en un territorio prestado no se puede construir. En un territorio prestado no hay perspectiva de futuro. En un territorio prestado y rodeados por los cuatro costados de la nada, de arena y de desierto, en un lugar inhóspito, con un teléfono en la mano, viendo cómo se vive fuera del mundo, cómo se puede aspirar, cómo se puede soñar, ¿no? Cómo se puede trazar un futuro imaginado. En la Hamada, desgraciadamente, todo se reduce a un espejismo. Hay un espejismo en el que tú te puedes imaginar lo que quieres, pero es inalcanzable, ¿no? Y esa es la parte que a mí más me duele, de que tengamos a generación tras generación naciendo en ese lugar prestado en el que no se puede construir, en el que no se puede
No se puede ni siquiera invertir en un proyecto de vida que tenga un impacto o un resultado en tu familia, ¿no? Por ejemplo, una casa, ¿no? Todos en nuestra vida, pues te planteas en un momento dado, vivo de alquiler, bueno, pues me compro una casa, se la dejo a mis hijos. Nosotros en un territorio expresado eso no se puede hacer. Y así con todo, el trabajo, que es algo básico, ¿no? Para las personas. Pues en los campamentos tenemos la tasa de paro más alta del mundo. Creo que es junto con Ucrania, con Gaza. Es de esos lugares donde no hay trabajo, no hay empleo para esta gente joven. ¿Qué futuro les espera? ¿Qué le podemos decir? ¿No? Y luego lo más triste, lo más doloroso, es que nuestros padres llegaron a este campo de refugiados de una forma provisional y la provisionalidad se está cronificando. Entonces, una situación provisional no se puede convertir en algo crónico, porque quiere decir que hay algo que falla. Y eso pone en pausa pues, todas las vidas que hay en los campamentos. A mí es la parte que más me duele del Sáhara. Creo que es lo más desolador, ¿no? Ver a mis sobrinos crecer en ese lugar y decir es que no vais a tener futuro aquí. Eso se palpa también. Yo que tuve los campamentos. A mí me sorprendía, por ejemplo, ver las casas ya con cemento y tal, ¿no? Así que esa provisionalidad ya no se veía. Ya había como una fijeza allí. Sí, y eso lo que produce son sentimientos encontrados en la población, porque las primeras veces que los campamentos empezaron a construir carreteras y empezaron a poner luz, electricidad, incluso hubo algunas que otras manifestaciones de la gente diciendo, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que nos vamos a quedar aquí para siempre? ¿Eso qué significa? ¿Que ya no nos vamos a ir de aquí? Entonces, esto lo que ha producido es que... pero claro, si luego hay una lluvia torrencial y las casas de adobe, de arena, se diluyen y has invertido todos tus ahorros, todo lo que te manda tu familia, los tuyos que viven fuera, en la diáspora, en una casa que se va que se cae en cuanto llueve, pues claro, la gente necesita tener construcciones más fuertes. De hecho, estaba prohibido antes, pero después de las últimas lluvias, y aún así no garantiza que esas casas permanezcan intactas, porque se ha visto en las últimas inundaciones de Dakhla casas de cemento caerse como chocolate, o sea, derretirse. Entonces, es una situación muy complicada, pero también la gente necesita vivir. Yo he tenido este debate con mis hermanos. Mi madre le hemos hecho una casa que está muy bien y que no tendría que existir en estos campos de refugiados. Pero yo me planteo, digo, mi madre se merece vivir en un lugar digno. Es como digno, hacerles la vida más fácil hasta que eso se resuelva. Y cuando la gente ve que no se está resolviendo, que están teniendo a sus hijos, que la vida continúa y que nadie hace nada, pues esa provisionalidad se cronifica con todo lo que eso conlleva. Hay un par de turnos más por aquí delante y detrás. Y bueno, recopilamos estas 3 preguntas porque lo tienes que firmar. Y si no... Hola, Baba. Siempre es un placer oírte. Ya hace 2 añitos que te conozco y súper bien. Ahora lo que estás diciendo de la provisionalidad y qué pasará con todos esos jóvenes, es un discurso que yo llevo oyendo desde la primera vez que fui a los campamentos hace 30 años. Entonces siempre esa provisionalidad, siempre pensamos que va a ser de estos jóvenes el día de mañana, no hay trabajo, bueno, ha habido educación, por suerte, es un pueblo para felicitarlo, el pueblo saharaui, porque siempre ha apostado por la educación de su gente, ¿no? Y un pueblo que es educado es un pueblo que piensa. Pero claro, últimamente me llegan muchos
no sé por qué, de diferentes sitios. Los jóvenes en los campamentos están hartos, están súper hartos. Entonces, también pienso a veces, todos esos jóvenes como tú o como muchos que conocemos, mucha gente que estamos aquí, no puede haber una cierta rivalidad, envidia de esa gente que está en los campamentos, que tú tienes una vida aquí muy cómoda en Europa, y ellos allí año tras año esperando que ese conflicto se resuelva y vemos que no se resuelve y sus vidas van pasando. De verdad que últimamente me llega ese mensaje de la gente que está como que trina, pero no es ahora, también lo vimos hace 15 años, no sé si son momentos cíclicos que pasan, que la gente tiene que desahogar de alguna manera, ¿no? Y siempre es el miedo, decir, caer en una situación de desesperación y voy a por todas, ese radicalismo que a veces se dice en que se puede convertir esta población joven, ¿no? Entonces sí que me gustaría que desde esa perspectiva tuya de quieras o no es así, es una comodidad que tú vivas fuera por una circunstancia que me parece estupendo, como hacer una casa en los campamentos, aunque sabes que es provisional, pero tu madre se merece todo el vivir dignamente en una casa cómoda, ¿no? A esos jóvenes que están allí y que tú lo ves que no tienen futuro. Eso, como esa frustración, ¿cómo se...? Vamos a recopilar las 3 turnos de palabra para que conteste esto. Esto es interesante, esta pregunta. Siguiente por aquí. Felicitaciones. Mi pregunta es desde a ustedes dos como periodistas. ¿En alguna ocasión habéis pensado en hacer la entrevista a Pedro Sánchez, hacer una encerrona? Desde el punto de vista, y es histórico, es histórico desde Felipe González, ahora Zapatero, asesor de la monarquía marroquí, y Pedro Sánchez seguro que termina y se va también para allá como asesor. Y hacerle la pregunta, en primer lugar, no pueden hablar del pueblo saharaui, que no es saharaui. Nosotros sí podemos hablar que somos españoles, porque todavía España es la administradora legalmente del territorio. Vale, y por ahí Bubu al final, bueno, y Alberto, las 2 últimas ya. Bueno, jóvenes, entrevista a Pedro Sánchez, ¿qué más? Bueno, buenas tardes a todos. Soy Bubu, presidente de Asociación de Mali, y quería hacer una pregunta sobre el saharaui. He estado más de 3 veces en la Yum, intentando venir a Patera. He visto muchos militares ahí en la Yum. Creo que son militares de marroquí. Y la pregunta es mía. ¿Qué solución o el futuro que espera los saharauis para ocupar todo el territorio, lo que está reclamando los saharauis? Y la siguiente pregunta, el campamento de verano, los niños que vienen hace 20 años que vivo aquí en esa isla, y cada verano lo veo. ¿Y qué planes también el gobierno de aquí, que pone un plan para los subsaharianos, que vengan los niños también el verano aquí, para no sufrir o morir en la patera? Esa es la pregunta que quería preguntar. Gracias, Bubu. Y Alberto, por aquí, la última. Bueno, yo soy compañero de Cadena SER también, solo quería darte las gracias, y a ti también, Nico, por haberme invitado aquí. Y solo te quería hacer una pregunta como periodista. Es decir, con la situación actual que hay, y habiendo sido la provincia 53 de España, siendo españoles, ¿cómo ves tú lo que está pasando en Torre Pacheco? Es decir, ¿prevalece la periodista o prevalece la pastora de las nubes? ¿Sigue siendo buena, sigue siendo objetiva? ¿O te radicalizas cuando dices, pues, porque es lo más lógico, ¿no? Que veas eso y al final te pongas en el lado, iba a decir de los malos, pero como soy periodista tampoco puedo... Bueno, 4 preguntas para otra hora. Pero hay que resumir. A ver. Bueno, recordemos, tema de cómo los jóvenes quieren esa contradicción, la posible entrevista a Pedro Sánchez
Buba de manera revolucionaria diciendo ¿por qué no un programa de vacaciones en Papa a los niños malienses que están en guerra y puedan venir en verano? Y luego Alberto provocándote de qué perspectiva tienes sobre Torre Pacheco. Vale, empiezo con la primera. Mira, yo creo que yo durante mucho tiempo he vivido con mucha culpa, pero culpa cada vez que vuelvo de allí. Culpa por comerte una ensalada, por tener agua en la nevera fría, culpa por ducharte y tener un aire acondicionado. O sea, he convivido mucho tiempo con ese sentimiento de culpa de por qué yo he tenido la suerte y ellos no. Luego una va creciendo y te vas comparando y, por ejemplo, pues mi hermana no ha tenido la suerte que he tenido yo, pero ha pasado mucho más tiempo con mi madre, sabe sus manías, sabe cómo, lo que le duele, lo que le gusta, conoce sus abrazos, tiene su olor de su melfa. Entonces al final esa parte más materialista vas descubriendo que no lo es todo, que no lo es todo. Luego, desgraciadamente, es lo que producen las guerras, ¿no? Que te das cuenta que hay el síndrome este del superviviente, ¿no? De que hay jóvenes que les ha tocado la lotería al poder venir a España y quedarse aquí y eso depende de 100.000 factores, pero es una suerte y a la vez mala que una enfermedad pues te haya sido tu propia lotería, como ha sido en mi caso. Yo no he elegido ser celíaca ni tener una malnutrición y entonces, bueno, pues al final eso hay que mirarlo desde esa perspectiva. Creo que la desesperación, lo dije, es lo que más me duele. O sea, no hay peor cosa que condenar a un joven a quedarse allí. O sea, no hay peor lugar para un joven que estar sin hacer nada, rodeado de la nada, vivir en un lugar, en el desierto de los desiertos. O sea, se acaba el desierto y llega el nuestro. Entonces, o sea, comparto perfectamente tu reflexión, soy plenamente consciente de la situación en la que se encuentra la juventud y por eso necesitamos soluciones. Por eso necesitamos soluciones. Los que nos ha tocado estar aquí, cada uno ha optado por coger sus propias armas. La mía, pues que gracias a mi pueblo he tenido la oportunidad de estudiar, porque si yo a ser maliense, probablemente no vendría en un contexto como he venido, ni habría tenido esa suerte, y lo empecé diciendo, ni sería la periodista que soy. Yo he intentado aprovechar las oportunidades y te aseguro que los que estamos aquí también venimos con esa mochila y con esa carga de intentar hacer algo, ¿no? Ese libro es el resultado de qué es lo que yo pueda hacer por mi gente. Pero las guerras son así, las guerras son muy injustas y esa justicia provoca desigualdad de oportunidades, provoca tener que elegir a qué hijo mandar, a qué hijo condenar. Y esas son las elecciones a las que nos han sometido a las familias saharauis. Y esa es la desigualdad que crea la guerra. Eso es lo que está provocando que hay muchos jóvenes que solo quieren salir. El otro día me decían que hay jóvenes saharauis que están empezando a salir en patera desde Argelia. Porque esa es la desesperación y esa es la realidad. Y eso es la responsabilidad y es la consecuencia de todo ese conflicto y de todos los actores que intervienen en él. Yo a Pedro Sánchez no le quiero entrevistar, lo siento mucho. No le quiero que se lea el libro. No le quiero entrevistar. Lo siento, no tengo nada que decirle. Estoy obsesionada, comparto editorial con él y con Zapatero, y lo primero que le pedí a mis editores es que por favor que le llegue el libro a Sánchez. Ojalá le llegue y ojalá lo lea. Yo no tengo ningún interés en entrevistarle. Suena de ser muy mala periodista
pero yo lo siento, mi ser saharaui pesa más. En cuanto al tema de... Te agradezco muchísimo la pregunta y además con muchas personas que hacéis esa travesía y que llegáis, conocéis hasta ese Sáhara que yo no conozco y muchos me relatáis esa situación de esa militarización que se vive en el territorio, esa tensión que existe, también esa belleza, porque hace poco hablaba con una persona que llegó desde Dakhla y me hablaba de lo bonito que era Dakhla, ¿no? Ojalá el programa de Vacaciones en Paz sirva como modelo de acogida de la infancia migrante. Ojalá sirva. De hecho, creo que es la demostración del éxito de cuando las cosas se hacen bien. Cuando se acoge, cuando esa solidaridad se produce y cuando hay un hogar, cuando hay unos vínculos, cuando tienes acceso a tener a una familia, la integración, la llegada, el desarraigo, todos esos elementos que vive una persona migrante son muchos más llevaderos teniendo una casa y un hogar. O sea que ojalá esto sirva. De hecho, en el País Vasco hay un proyecto de acogida de menores extranjeros no acompañados que el otro día me comentaban. Hablaba con una de las familias que me decían que está funcionando muy bien, porque cuando se pone a las personas con las personas y de tú a tú, pues se puede construir desde otro lugar. Así que ojalá, o sea, hace poco, en una, ¿te acuerdas? Con Lourdes de la Fundación Raíces, nos decía, pero es que Vacaciones en Paz sirve como modelo de acogida y podría servir de modelo de acogida. Ahora cuando estamos viendo cómo se criminaliza a menores migrantes no acompañados y cómo los políticos de un bando y otro los utilizan como una cuota, ¿no? Vamos, es algo que tenemos que denunciar y que desde los medios también de comunicación insistir en que las cosas hay que hacerlas bien. En Torre Pacheco, cuando hablas del lado, no sé a qué lado te refieres. Yo, la verdad que creo que en Torre Pacheco he vivido los peores días como periodista. O sea, me ha hecho reflexionar mucho sobre el papel que tenemos los medios de comunicación a la hora de contar estas cosas. El racismo, a la hora de poner micro a unos ultras que irrumpen en una localidad acostumbrada a personas migrantes. El 30% de la población es migrantes. Conviven, según datos del ayuntamiento, 68 nacionalidades diferentes en una localidad de 40.000 habitantes. La inmigración es el motor de estos campos agrícolas en esa región. Es necesaria, se necesita. Los empresarios nos decían, lloran por las esquinas porque necesitan que se regularice esa situación de las personas migrantes para poder contratar, porque hace falta esa mano de obra a veces maltratada, barata, explotada, y eso es lo que tenemos que contar los medios de comunicación. Yo en un artículo hoy intenté poner un poquito de contexto de qué es lo que está pasando en Torre Pacheco. En Torre Pacheco lo que falta son políticas públicas en vivienda, en educación. Si tenemos aulas masificadas, me decían las profesoras de colegios públicos, no podemos dar una atención multicultural que responde a esa multiculturalidad que representa y que forma parte de la realidad de Torre Pacheco. Si no se dan soluciones a la vivienda, llevamos a la creación de guetos en los que solo viven personas migrantes, como el barrio de San Antonio, porque hay viviendas construidas en los años 60, 80, 50 y 60 por el franquismo. Son viviendas que están muy abandonadas y que son súper baratas, y súper baratas para esa realidad.
Porque hay personas que están viviendo en cocheras, porque hay mujeres que están viviendo en sótanos y que trabajan en el campo, y esa es la realidad a la que hay que dar una respuesta de políticas públicas, y eso es lo que tenemos que contar en los medios de comunicación. El titular que me dieron hoy es: hay convivencia, porque la población convive, pero no hay integración, no por las personas migrantes, sino por las circunstancias que se deben a esa ausencia de políticas públicas para que esa integración se produzca. Entonces vemos como hay actores políticos que quieren, que les interesa que haya mucho ruido. En los medios de comunicación, desgraciadamente, nos estamos viendo con la ultraderecha marcando nuestra agenda, la ultraderecha está marcando la agenda de las políticas públicas, de los medios de comunicación, de los políticos regionales y a nivel nacional, y entonces nos encontramos con que de pronto hay que ponerle micrófono a Vito Quiles porque lo que dice es importante cuando no lo es. Entonces eso es lo que ha ocurrido en Torre Pacheco, donde realmente son gente de fuera que ha organizado esto, y sobre todo no se está escuchando a las personas, a esos jóvenes que están siendo deshumanizados y maltratados, que son jóvenes que han nacido en España y que son tan españoles como nosotros, o sea, como los chavales de familias de origen español. Son... pues también, sí. Así que bueno, pues eso, me produce muchísima indignación, la verdad, lo que hemos vivido en Torre Pacheco. Bueno, es para reflexionar y mucho. Pero no vamos a terminar con indignación, sino con esperanza, porque la literatura y la cultura sigue siendo inspiradora, y se vuelve a demostrar una vez más a través de obras como la de Baba y esfuerzos intelectuales que incluso los muros más altos, los de la indiferencia, se pueden superar con esfuerzo, con imaginación y con historias tan potentes como las que has construido. Así que muchísimas gracias por visitar de nuevo Santa Cruz de Tenerife y la Fundación Caja Canaria, y ahora dedícate a firmar esas dedicatorias tan breves que sueles hacer. Muchísimas gracias.